Hola, buenas tardes. El estudio que se ha realizado es el impacto de la curva de aprendizaje sobre el proyecto Terminal de Cabecera Sur tras la implementación de la herramienta Last Planner System. Mi tutor es el profesor Fernando Cervero Romero. Aquí pueden ver el índice, sin embargo lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en la presentación. Bueno, tradicionalmente las empresas de construcción en Colombia y a nivel mundial han reproducido la forma en que se gestionan y se construyen sus proyectos. Generalmente esto lo hacen a través de procesos ad hoc, que simplemente son aquellos que no tienen ni orden ni ejecutante definidos. Por eso, generalmente estos procesos son ineficientes a pesar de la implementación de nuevas tecnologías. Adicional a esto, sabemos que la construcción es el sector que por excelencia mueve la economía. Su crecimiento suele resultar del crecimiento a su vez de los otros sectores económicos y además es una actividad que concentra muchísimo empleo, por lo que su caída pues, puede resultar en una crisis económica. Por todo esto, es urgente empezar a implementar nuevas prácticas, como embarcarnos en esta ola de la humanización que poco se implementa en la construcción y sobre todo aquí en Colombia, y buscar que se pueda desarrollar una civilización sostenible. Como una respuesta inicial a esto surge la filosofía Lean, que busca maximizar el valor y disminuir el desperdicio. En Colombia, aunque se ha intentado implementar esta filosofía en ocasiones anteriores, no ha tenido muy buena difusión, pues los resultados no han sido muy favorables. Surge entonces ese reto de romper paradigmas, de vencer temores al cambio. Con este trabajo buscamos mostrar cómo la correcta implementación bajo un control y seguimiento guiado se puede lograr mayor productividad y mejores impactos positivos en el proyecto. Los objetivos, el principal objetivo es evaluar el impacto que produce la implementación de la herramienta Last Planner System y la curva de aprendizaje de la aplicación de la misma como metodología de reducción de variabilidad sobre un proyecto de infraestructura planificado de una manera tradicional. Queremos presentar también un marco teórico sobre el Lean Construction y Last Planner System que sea aplicable y desarrollable para la tipología de obra que se va a intervenir o que se intervendrá, y finalmente lograr encontrar el espacio, despertar el interés y poder seguir implementando esta herramienta de Last Planner System, propagando la filosofía y siempre persiguiendo la perfección. Bueno, ¿cómo hacen en estos momentos la planificación de las obras? A través de los diagramas de Gantt. Un diagrama de Gantt es una representación gráfica de una actividad. Esta representación es en forma de barra y la longitud expresa simplemente la duración que se ha estimado de dicha actividad. Las relaciones de dependencia, entonces, una vez tenemos estas actividades en orden cronológico y representadas gráficamente, las dependencias entonces son las que enmarcan la reacción de estas actividades con respecto a sus predecesoras. Existen principalmente cuatro dependencias: final-comienzo, comienzo-comienzo, fin-fin y comienzo-final. La ruta crítica es una secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con mayor duración entre ellos. La duración de la ruta crítica simplemente determina la duración completa del proyecto, es decir, es la dimensión máxima que puede durar el proyecto. Y las actividades con holguras son todas esas actividades que no están en la ruta crítica, lo que quiere decir que tienen un retraso permitido en su ejecución y ese retraso no afecta la fecha de terminación del proyecto planificado, o si se hace en menos tiempo tampoco afecta la fecha de terminación. Estas actividades con holgura deben ser bien gestionadas, tienen que hacerse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque gestionándose bien esas actividades posiblemente vamos a agilizar esas actividades que sí están dentro de la ruta crítica. De pronto disminuyendo volumen de gente en unos espacios o teniendo espacios listos para poder entrar y terminar las otras actividades en un menor tiempo. Nuestro marco teórico tenemos inicialmente el sistema de producción de Toyota. El TPS, por sus siglas en inglés, debe sus principios a Taiichi Ohno. Él fue un ingeniero de Toyota que expuso la producción como transformación, como flujo y como proceso que agregaba valor al cliente.
La filosofía de este ingeniero consistía en eliminar desperdicios, capacitar trabajadores, reducir inventario y mejorar la productividad. La filosofía Lean ya es un término establecido por MIT, basado en esta filosofía de Toyota, que busca romper paradigmas, disminuir desperdicios, aumentar productividad. Los principios expresados en la cadena es la puesta en práctica de la filosofía y en resumen, la filosofía Lean es aportar valor al cliente a través de procesos optimizados y aplicando siempre una mejora continua. Eso en cuanto a la industria. Para la construcción, se aplica sobre todo una metodología desarrollada por el ingeniero Glenn Ballard, que es el Last Planner System. Last Planner System es una metodología de planificación colaborativa en la que participan todos los agentes del proyecto para reducir variabilidad y en la que se hacen controles con diferentes indicadores que veremos más adelante. Nuestro caso de estudio es el terminal de cabecera sur. El terminal de cabecera sur es un proyecto de infraestructura de la ciudad de Cali que se desarrolla para el sistema de transporte masivo local. El proyecto comprende la construcción de vías con carriles mixtos y otros exclusivos para los buses del sistema. A su vez tiene estaciones de parada y pues todas las instalaciones húmedas y secas que esto conlleva. Es muy parecido a un tranvía como en Valencia, pero esto es con buses. Simplemente ellos tienen carriles exclusivos y hay otros mixtos donde van, digamos, los buses a los que no pueden llegar los buses grandes o padrones que van en los carriles exclusivos. El acercamiento fue con SAINC SA, SAINC Ingenieros Constructores SA. Se realizó un acercamiento inicial con ellos. Es una empresa tradicionalmente caleña. Llevan 40 años en la construcción. Tienen construcciones nacionales, internacionales. Y pues debido digamos que a esta recesión económica que ha habido durante los últimos años a nivel mundial, empezaron a buscar otras formas de hacer las cosas y a querer ejercer un poco de más control y sobre todo empezarse a planificar más, porque se estaba saliendo un poco de control todo. Eso sumado con un cambio generacional importante que hubo dentro de la empresa, con pensamientos diferentes y sobre todo novedosos, digamos que fueron la entrada para nosotros. Estaban buscando esto de la mejora continua y bueno, dimos allí y en definitiva se pudo convencer para que fuéramos los implementadores en este sentido de esto que estaban buscando. La implementación, bueno, tras una serie ya de reuniones y negociaciones con la compañía, se logró iniciar con la implementación. Esta implementación se realizó en las instalaciones de SAINC. Allí realizamos toda la pool planning del proyecto. Esto significa que se realizó una planificación general y una programación con un flujo continuo de trabajo a través de la negociación con líneas de balance. Esta reunión se llevó a cabo con más de 20 subcontratistas, con más de 20 subcontratistas y pues hubo en realidad una participación activa de absolutamente todos ellos. En esta reunión también asistieron la parte administrativa de la compañía de SAINC, la interventoría de obra y bueno, demás agentes de todos los agentes que intervenían en el proyecto. En cuanto al control de la obra, se realizó con seguimientos semanales, tal como lo establece la herramienta. Para dicho control nos apoyamos del software CocoPlan, el cual facilita todo el control, además de ser el apoyo principal para la extracción de los indicadores de la metodología de Last Planner System. Pues con estos datos son con los que veremos la evolución de la curva de aprendizaje de la implementación de la herramienta. Los indicadores que evaluamos son el PPC, las causas de no cumplimiento, las restricciones y la duración de las reuniones. Bueno, el PPC o porcentaje de promesas cumplidas es un indicador que describe si los compromisos o promesas que se pactaron para desarrollar las actividades durante la semana se cumplieron o no. Bueno, aquí hubo un momento crítico durante la obra, pues sobre la tercera semana el PPC tuvo su pico más bajo, prendiendo alarmas y creando un compromiso mucho mayor
en donde se empezaron a involucrar las diferentes áreas de la compañía, suministros, contratación, gerencia, división de equipos, y luego del paso de las semanas, esta curva se ve como empieza a estabilizarse y tiende a un alza permanente, demostrando la importancia de la herramienta. Las causas de no cumplimiento o CNC son, como su nombre lo sugiere, las razones por las que no se pudieron cumplir con las promesas. Por eso es muy importante su análisis, pues con estas causas vemos en verdad la realidad del proyecto. Aquí se pueden ver que hay tres grandes causas de no cumplimiento, sin embargo, a medida que se avanza en la implementación, la repetición de las causas se hace cada vez menor. El hecho de tenerlas controladas genera un compromiso con los directamente implicados, logrando que al final sea una mejora continua, porque los errores, estas causas, generalmente no se vuelven a cometer. Las restricciones son todas estas actividades que, aunque no generan transformación en el proyecto, permiten que aquellas que sí lo hacen tengan un flujo continuo de trabajo, permisos, gestiones, diseños, etc. Aquí se puede ver cómo las restricciones empiezan a ser cada vez más liberadas más las liberadas que las que se abren, entendiendo que empieza a generarse pues una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, y se empieza a depender cada vez menos de las restricciones, pues definitivamente se aprende ya de las cosas, de todo lo que se ha realizado. La duración de las reuniones inicialmente son unas reuniones largas, un poquito tediosas, pero bueno, al final hay una adaptación, se empieza a notar más compromiso, las reuniones tienden siempre a disminuir su tiempo, pues al principio son más excusas y menos razones, pero ya después de que se empieza a adaptarse a todo el sistema, la curva definitivamente empieza a disminuir y más o menos se establece sobre la hora, hora y cuarto, incluso a veces menos, las horas de la reunión. Este se vuelve un espacio para opinión y todo el tiempo dar ideas, todo el tiempo mejora continua. Es muy importante la planilla de trabajo semanal, porque nos dimos cuenta, no lo tuvimos en cuenta en un principio para el desarrollo del proyecto, pero nos dimos cuenta que era muy importante. Cuando los contratistas, cuando los residentes, cuando los directores empezaron a llegar con estas planillas enmarcadas, rayadas, significaba que ellos ya habían comprendido que eso era la evaluación de su desarrollo y de su desempeño. Entonces ya después de esto las reuniones son mucho más fáciles, el PP se empieza a hacer mucho mayor, las causas de no cumplimiento empiezan a reducirse, y esto lo vemos como una curva de aprendizaje del uso de esta tabla, del uso de esta planilla, ya es una curva de aprendizaje positiva dentro de lo que se realizó. Bueno, las conclusiones, digamos que las herramientas adquiridas durante el máster sirvieron como impulso y sobre todo como respaldo para tomar el riesgo de implementar una filosofía que surge de la evolución del sector. Aún desafortunadamente permanece como tabú, pero bueno, todas estas enseñanzas recibidas para gestionar actividades y sobre todo gestionar la toma de decisiones acertadas ayudaron a dar forma a una implementación exitosa. Es importante que la implementación de esta filosofía llegue desde la alta gerencia, pues eso crea más compromiso sobre todo a las personas que están involucradas. Entender principalmente que es una filosofía que debe estar implementada en todos los sectores de la empresa, como los hemos nombrado antes: contratación, administración, suministros, etc. El uso de la Weekly Work Plan ayuda muchísimo a la implementación. Al final, digamos que incluso promover su uso hace que las reuniones disminuyan, hace que el PPC aumente, etc. Más o menos en la sexta semana vemos que se empiezan a normalizar todas las curvas, que las curvas que deben ir en ascenso empiezan a hacerlo, la duración de las actividades, la duración de las reuniones empieza a disminuir. Entonces, más o menos entre la sexta y séptima semana hay una normalización de todas las curvas, lo que sugiere que debe haber un acompañamiento continuo por lo menos
durante 8 sesiones para Colombia en un proyecto de infraestructura. Como futuras líneas de trabajo, bueno, queremos especificar que esto es un primer paso de una iniciativa profesional y la idea es seguir implementando Lean Construction, llevarlo a otro nivel, añadiendo BIM, por ejemplo, para el sistema integrado de la ejecución de proyectos y entender que definitivamente es un proceso importante no solamente para las empresas con las que se implementen, sino también para decisiones futuras de las compañías y de quienes quieran implementar la herramienta. Aquí un par de testimonios que fueron los que más se quedaron de todos los testimonios que alcanzamos a recoger, y es estas frases como de y eso que está lloviendo y no pude iniciar los trabajos antes, o si no me hubiera encontrado el problema en el terreno hubiese acabado aún con más tiempo. Significa que están en mejora continua, que aunque lo hicieron más rápido, todavía creen que lo pueden hacer mejor. Y la implementación de Lean en las horas de Saink ha mejorado la comunicación entre todas las áreas de la compañía. Eso también nos gustó muchísimo. Muchas gracias.